A continuación, en el siguiente video tutorial se va a ver los casos para el sistema críticamente amortiguado y para el sistema sobreamortiguado. Como les estaba comentando, cuando nosotros tenemos un sistema críticamente amortiguado, tenemos para los operadores del valor D lo que se nos presenta en el caso que ustedes ya han visto en ecuaciones diferenciales de raíces reales repetidas. Para ello, la parte que queda dentro de la raíz sería igual a 0, porque el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado sería igual a 1, y entonces sería 1 menos 1, 0, dándonos de dicho caso para raíces reales repetidas. Con lo cual la parte de la raíz cuadrada queda eliminada por ser 0 y solamente nos quedaría la parte de sigma minúscula, la cual es igual al coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de oscilación. De tal manera que, como ustedes ya han visto en su clase de ecuaciones diferenciales, como nosotros estamos obteniendo para los tres casos la solución de una ecuación diferencial de segundo orden, la cual es la caída de voltaje en el capacitor. Esta estaría escrita ahora en términos de las raíces reales repetidas, que nos da la expresión constante C1 por el número natural E a la menos sigma minúscula por t más su coeficiente constante c subíndice 2 por t por e a la menos sigma minúscula por t, que es justamente la solución que tenemos debido a una ecuación diferencial de segundo orden con las raíces reales repetidas. Ahora, lo que yo voy a hacer es derivar esta expresión de la caída de voltaje en el capacitor con respecto al tiempo, de tal manera que aquí voy a derivar esta parte del número natural, queda exactamente igual, que se multiplicaría por la derivada con respecto al tiempo del exponencial, que es menos sigma al cuadrado. Aquí tenemos. Ahora vamos con la otra parte. Como tenemos dos funciones que dependen del tiempo, siendo esta t y el número natural a la menos sigma minúscula por t, tendríamos que hacer la integración por partes. Entonces tenemos a la constante c subíndice 2 factorizada y empezamos. Derivada de t con respecto a t, 1. 1, muy bien. Sí, 1, aquí está. 1 por el número natural e más ahora vamos a derivar la parte del número natural y vamos a dejar la parte de t igual. Sería más la derivada del número natural, queda el número natural multiplicado por la derivada con respecto al tiempo de su exponente, menos sigma minúscula por t, digo, solamente menos sigma minúscula, el tal cual está aquí y está multiplicando la t, que ahora no se deriva. Muy bien, ahora nosotros vamos a evaluar la expresión que acabamos de calcular en términos de 0, por lo que tendríamos aquí e a la 0, que es 1. 1 que multiplica a menos sigma minúscula por el coeficiente constante C1. Y ahora tendríamos aquí e a la 0. Aquí tendríamos e a la 0 que nos da un 1. Y aquí tendríamos t por 0. Entonces t que es igual a 0 en esta parte, a toda esta parte se hace 0, de tal forma que solamente nos queda un 1 que multiplica a C2, y aquí está, muy bien. Nosotros, por los videotutoriales anteriores, ya sabemos que la derivada de la caída de voltaje que depende de 0 con respecto al tiempo es igual a ¿quién? A la corriente inicial de la bobina entre la capacitancia. Y nosotros, a su vez, por el anterior procedimiento, sabemos que es igual a menos la menos sigma minúscula por la caída de voltaje en el capacitor V subíndice 0 más el coeficiente constante C subíndice 2. De tal manera que podemos despejar a C subíndice 2 y ya podemos establecer un valor para el coeficiente constante, con lo cual habríamos obtenido completamente la expresión para la caída de voltaje del capacitor para nuestro caso críticamente amortiguado. Como ustedes se podrán cuenta, en el desarrollo que ven en estos tres últimos pasos, lo único que hacen es factorizar el número natural e. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo lograr eso? Pues miren, esta expresión la dejo tal y como está. Aquí se muestra. Ahora multiplico el número natural e por el número natural e que está multiplicando por t en la parte derecha de la expresión con la constante i subíndice 0 entre la capacitancia c, y me quedaría escrita de esta manera. Y luego multiplico la variable t por el número natural e a la menos sigma minúscula por t por sigma por la condición inicial del capacitor v subíndice 0, quedándome esta expresión, y a partir de aquí ya es fácil factorizar el número natural e. Solamente tendría aquí v y me llega y yo tendría esta expresión de aquí, y ustedes dirían, pues ¿cómo podemos comprobar que hemos llevado a cabo bien nuestra factorización? Pues la forma en la cual lo comprobamos es que si al multiplicar el número natural e que se encuentra en esta penúltima expresión
de esta diapositiva, por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis nos vuelve a dar este y este. Lo voy a hacer, sería número natural E a la menos sigma minúscula por T por la caída de voltaje inicial en el capacitor, me vuelve a dar este término. Número natural E a la menos sigma minúscula por T por el factor y la corriente inicial en la bobina entre la capacitancia por T me vuelve a dar este. Y así para el tercero me vuelve a dar ese. Muy bien, ¿y cómo se comportaría la gráfica aquí? Como les estaba comentando, aquí la gráfica se comporta de tal forma que tenemos un punto máximo y como es una respuesta críticamente amortiguada, tendería rápidamente a cero y no se verían las oscilaciones que se generan en el sistema subamortiguado. Bien, aquí tenemos más desarrollo para otros parámetros que por lo general no suelen preguntar demasiado. En próximos videotutoriales, si es necesario, se llegarían a explicar estos casos en factor de que nos permitan obtener propiedades importantes para la red eléctrica. Ahorita solamente se esclarecen mediante la definición de conceptos, como los que ven aquí. Ahora vamos por el tercer caso, sistema sobreamortiguado. ¿Qué pasa con un sistema sobreamortiguado? Que es aquel caso en el cual el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado es mayor a 1, por lo tanto, dentro de la raíz tendremos un número real, pues tenemos las raíces reales diferentes, porque tendremos un valor para más y otro valor para menos, y esto será un número real. De tal manera que yo puedo igualar el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de oscilación a la coeficiente A minúscula y la frecuencia natural de oscilación por la raíz de A cuadrada del coeficiente de amortiguamiento al cuadrado menos 1 a la constante B. De tal forma que aplicando los conocimientos que ya tenemos de ecuaciones diferenciales, nosotros sabemos que la solución de la ecuación diferencial de segundo orden, que es la caída de voltaje en el capacitor, sería igual a la constante C1 por E elevado a al valor de D cuando nosotros manejamos un más, es decir, menos A más B, lo cual está aquí, por T, más C subíndice 2 por el número natural E elevado a la segunda opción del valor del operador, que cuando manejamos aquí menos, tal como se muestra aquí, se ha puesto en esta posición por T. Ahora yo puedo de ambas expresiones, y bueno, antes de proseguir, yo sé que esta es la forma de la solución cuando tenemos para una ecuación diferencial de segundo orden raíces reales repetidos, es decir, que el operador D es igual a dos valores reales siendo diferente entre ellos, siendo estos valores diferentes entre ellos. Ahora, ¿yo cómo puedo pasar de la expresión que tengo escrita en este punto a la expresión que tengo escrita en este punto? Pues si desarrollo la multiplicación de los exponentes. Por ejemplo, tenemos menos A por T y eso me daría el número natural E a la menos A por T, el mismo que existiría en este punto, E a la menos el número natural E a la menos A por T, de tal forma que puedo factorizar a E a la menos A por T y me quedaría constante C1 por el número natural que ahora está elevado a la B por T, más constante C2 por el número natural que ahora está elevado a la menos B por T, y aquí lo tendríamos. Nosotros, a partir de los videotutoriales anteriores, ya sabemos que si la caída de voltaje en el capacitor depende de cero, esta va a ser igual a su condición inicial, es decir, el voltaje inicial o la diferencia de potencial inicial en el capacitor V subíndice 0. De tal forma que yo al hacer depender la función anterior de 0, es decir, obtener esta que es igual a V subíndice 0, tendría lo siguiente: T igual a 0, E a la 0, 1. E a la 0, 1, 1 por C1, C1, 1 por C2, C2, C1 más C2 por E a la 0, C1 más C2, es decir, la constante C1 más la constante C2 es igual a la caída de voltaje inicial en el capacitor. Por otra parte, nosotros ya sabemos que la derivada, nosotros ya la sabemos porque lo hemos hecho en los videotutoriales anteriores, que la derivada con respecto al tiempo de la caída de voltaje que depende del tiempo es igual al inverso de la capacitancia por la corriente que depende del tiempo. Y si lo hacemos depender de cero, dicha corriente es la corriente inicial en la bobina, tal como se muestra en esta expresión que ya ha sido analizada en los videotutoriales pasados. Entonces, yo tendría esta expresión, la voy a derivar, esta de aquí. La voy a derivar con respecto al tiempo. Me daría lo siguiente:
Como ustedes pueden darse cuenta, aquí tenemos en la parte de paréntesis una función que depende del tiempo, y en la parte del número natural, de solamente el número natural, a la e menos a por t, tendríamos otra función que depende del tiempo, por lo cual tenemos que recurrir a la integración por partes. Entonces, lo primero que voy a hacer es pasar este número natural tal como se ve aquí se puede observar, y multiplicarlo por la derivada de esta función, lo cual me daría el número natural e a la b de t se conserva y se multiplica por el exponente que depende del tiempo, es decir, por la derivada del exponente que depende del tiempo, es decir, el valor b. Mientras que el número natural e a la menos bt se conserva aquí y se multiplicaría por la derivada del exponente que depende del tiempo, que es menos el coeficiente constante b por la constante c subíndice 2. De tal forma que yo puedo, ya que tengo esta expresión, yo puedo... lo que me falta es la segunda parte de mi integración por partes. Ahora voy a derivar esta parte, que sería el número natural s conserva, y se multiplicaría por la derivada que depende del tiempo del exponente, que es menos a por menos a, que se multiplica por la función de que la segunda función que depende del tiempo, ahora no multiplicada. Aquí se encuentra en esa posición. Y yo voy a proceder a multiplicar, una vez que hice este paso, voy a proceder a hacer depender la primera derivada con respecto al tiempo de la caída de voltaje en el capacitor a cero. Es decir, voy a obtener la derivada con respecto al tiempo de la caída de voltaje del capacitor cuando t es igual a 0. Y entonces digo e a la 0, 1. 1 por bc, b constante c subíndice 1, pues es la constante b por c subíndice 1. Bien, es lo que tengo aquí. Ahora vamos, e a la 0, 1. 1 por la constante b subíndice 2, pues es menos b constante c subíndice 2. Muy bien. Estas dos expresiones, b subíndice 1 y menos b por c subíndice 2, se multiplicarían por e a la 0, que es 1, y nos da finalmente b por c subíndice 1 menos b por c subíndice 2. Ahora voy con esta expresión. E a la 0 es 1, 1 por C1, C1. Y E a la 0 es 0, 1 por C subíndice 2, C subíndice 2. Tenemos C1 más C subíndice 2 que van a multiplicar a E a la 0, que es 1 por A, es decir, por menos A. Entonces yo tendría menos A que multiplica C1 más C2. Ahora lo que yo voy a hacer es factorizar en esta parte, en estas dos, factorizo B. Y yo ya sé a su vez que C1 por las condiciones iniciales, que es que analicé en este punto, yo ya sé que la constante C subíndice 1 más C subíndice 2 es la condición inicial V0, lo cual sustituyo lo que es igual a este y sustituyo en esta posición. Yo a su vez sé por los análisis que he hecho anteriormente que debido a esta expresión que la derivada con respecto al tiempo de la caída de voltaje cuando t es igual a 0 es igual a la corriente inicial en la bobina, la I subíndice 0, entre la capacitancia C, lo cual se escribe aquí, por lo que la constante B, que también es igual a la derivada con respecto al tiempo de la caída de voltaje en la capacitancia cuando t es igual a 0, toda esta expresión sería igual la expresión, la constante b por c subíndice 1 menos c subíndice 2 menos el coeficiente constante a por la caída de voltaje v subíndice 0, que es la condición inicial en el capacitor, es igual a la corriente inicial en la bobina entre la capacitancia. De tal forma que yo ya puedo despejar puedo despejar al factor c subíndice 1 menos c subíndice 2 de esta expresión, lo cual me daría la expresión que tienen ustedes aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿qué más podría yo hacer? Pues bien, analizando la expresión, esta que tenemos aquí, bien, gracias a que tengo la expresión de aquí, ¿yo a quién puedo despejar? Yo puedo despejar a C subíndice 2, de tal manera que sé que C subíndice 2 sería igual a V, que es la condición inicial en la bobina, menos C subíndice 1. Entonces,
Sí, aquí tengo C subíndice 1 y C subíndice 2. Yo ya sé que C subíndice 2 es la condición inicial en la bobina, es decir, el voltaje inicial en el capacitor, porque recuerden, si estamos hablando de voltajes iniciales es en el capacitor, si estamos hablando de corrientes iniciales es en la bobina. Entonces yo ya sé que C subíndice 2 es igual a la caída de voltaje, al voltaje inicial en el capacitor, V subíndice 0, menos C subíndice 1, es decir, que menos C subíndice 2 sería igual a lo que ustedes ven aquí, a menos la caída de voltaje en el capacitor más el coeficiente constante C1. Y este C1 con este C1 se sumarían. Bueno, primero este V se pasaría al otro lado de la igualdad como un positivo. Y ahora estos dos C con subíndice 1 se sumarían de tal forma que yo tendría finalmente que C subíndice 1 es igual a la expresión que ustedes ven en esta posición. Y si C subíndice, y si nosotros ya sabemos el valor de C subíndice 1, por lo tanto sabríamos el valor de C subíndice 2, porque C subíndice 2 está en términos de un valor de dos valores que ya conozco, el de C subíndice 1, que es igual a este, y el de la caída de voltaje V subíndice 0. Y es justo lo que tienen aquí, porque tendríamos C subíndice 2 es igual a V0 menos C1, que es menos un medio de V0, y V0 menos un medio de V0 es un medio de V0, menos toda esta parte, es decir, lo que está aquí, menos, menos por más, menos, menos por más, menos, y ya hemos definido a las dos constantes. Perfecto. Como yo ya definí a las dos constantes, C subíndice 1 y C subíndice 2, la sustituiría ahora en este punto y en este punto. De tal forma que yo ya puedo escribir, C subíndice 1, C subíndice 2, de tal manera que yo las puedo escribir ahora en la posición que las corresponde, donde lo acabo de mencionar. Aquí estaría C subíndice 1, veo que verifico que sean la misma, un medio más AB, a ver, C subíndice 1 es la corriente inicial I0 entre 2 más A por V0 entre 2B. Y veo, y nosotros ya también sabemos a que es igual el valor A con su coeficiente constante A minúscula y coeficiente constante B minúscula, porque es lo primero que declaramos, donde el coeficiente constante A minúscula es igual al coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de oscilación, mientras que el coeficiente constante B minúscula es igual a la frecuencia natural de oscilación por la raíz cuadrada del coeficiente de amortiguamiento al cuadrado menos 1. Entonces, tenemos en efecto, lo que estaba en C subíndice 1. Ah, ya se me olvidó, permítanlo, lo repito, déjenlo repito. Un medio, y la corriente inicial en la bobina I subíndice 0 entre C más AB entre 2B. Sí, y la corriente inicial en la bobina, aquí solamente falta ponerle su subíndice 0 entre la capacitancia más A por V subíndice 0 entre 2B, sí. Ahora que I solamente tendría más un medio de V0, y eso está en C subíndice 1, sí, más un medio de V0. Ahora vamos con C subíndice 2, que es casi igual a C subíndice 1, solamente que el cambio está aquí en el signo. Aquí es más para C subíndice 1 y menos para C subíndice 2. Aquí es más para C subíndice 1 y menos para C subíndice 2. Vamos a ver si está así. Sí, aquí está, solamente que factorice el signo. Y es lo mismo. Bueno, lo mismo excepto esto, ¿verdad? Y tendríamos ya nuestra expresión para la caída de voltaje para el caso sobreamortiguado. De tal manera que yo ya puedo expresar, a ver, dejen veo aquí qué más hacen. Lo que pasa es que, miren, ustedes ya podrían manejar esta expresión, pero hay muchas veces que los matemáticos nos dicen, la podemos en sí expresar de una forma mucho más sencilla. Y yo les diría, ¿cómo se podría expresar mi anterior expresión, la cual ya me define bien la caída de voltaje en el capacitor, para el sistema sobreamortiguado de una forma mucho más sencilla? Y ellos me dirían, pues bien, nosotros vamos a hacer que para C subíndice 1 y C subíndice 2, los dos términos, me refiero a este para C subíndice 1 y para C subíndice 2, este y este, estén divididos entre el mismo factor. ¿Y cómo sería eso? Pues bien,
Si se dan cuenta, un medio de V0, tanto para C subíndice 1 como para C subíndice 2, no están divididos entre 2b. Entonces lo que yo haría para poder dividirlos entre 2b y que no se pierda la proporcionalidad de la expresión es multiplicar la parte de arriba del numerador por 2b y divido la parte de abajo entre 2b y así ya pasarían a estar divididos tanto el primer término de C subíndice 1 y C subíndice 2 y como el segundo término entre 2b, tal como se muestra aquí, miren. Aquí está C subíndice 1. He multiplicado la parte del numerador que multiplica a V subíndice 0 por 2b y he dividido todo entre 2b. De tal manera que como yo multipliqué por 2b sería 2 entre 2, 1 que está aquí. Y luego se queda la 2b porque lo estoy dividiendo entre dicha 2b y es el que está aquí, ya dividiendo a todos los factores. Lo mismo se repite para C subíndice 2. Misma lógica para hacer dicho cambio. Muy bien. Y ya sería todo 2b, 2b, 2b. Sería todo. Dejen veo, falta algún otro detalle. Miren. No, así está normal. Está aquí. Y ustedes dirán, pero miren, el numerador, y ustedes me dirían, pero oiga, este instructor, profesor, o el que les esté enseñando todo esto, los numeradores, donde C subíndice 1 y C subíndice 2 deberían ser casi iguales, solamente que con la diferencia de este signo, no se parecen mucho. Aquí tendríamos 3 términos, y aquí tendríamos 4 términos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Y yo les respondería fácilmente. Lo que pasa es que en este lado de la expresión, el matemático que estuvo reduciendo estos términos quiso que estos 3 términos para C subíndice 2 se pudieran apreciar en un solo dentro de un paréntesis. ¿Y cómo se hace eso? Pues bien, ¿cómo yo podría meter este término en el paréntesis junto con estos dos y por otra parte sacarlo para no perder la proporcionalidad? ¿Qué pasa si yo aumento un valor? Si yo aumento aquí un valor más el coeficiente constante B minúscula por la caída de voltaje V subíndice 0. Pues bien, yo tendría, para no perder proporcionalidad, que aumentar un valor negativo menos B menos el coeficiente constante B por la caída de voltaje V subíndice 0, que es justo lo que hicieron acá, aumentar un valor menos para esta expresión de tal forma que no se perdiera la proporcionalidad. Y como inventaron un valor de menos el coeficiente constante b por v subíndice 0, tienen que aumentar un valor más para el coeficiente constante b por v subíndice 0, lo cual me daría ya dos términos v subíndice 0 por la constante b. Entonces sería b coeficiente constante b minúscula por v subíndice 0 más coeficiente constante b minúscula por v subíndice 0, lo cual me da 2 por el coeficiente constante b minúscula por v subíndice 0. Y así se explica lo que está en este término. Muy bien. Muy bien. El último paso que aplicaron para expresar esta posición es este valor de aquí fue, miren, factorizaron v subíndice 0 y es así como se escribiría. Como v subíndice 0 está multiplicando al coeficiente constante a y al coeficiente constante b, se factoriza y tendríamos esta expresión. Y si se dan cuenta, en esta expresión mi coeficiente constante c subíndice 2 está escrita tal como se vería bajo esta forma, tal como se vería si se hubiera conservado una forma similar a esta y no se hubiera pasado a esta expresión, donde nosotros tenemos para la corriente I subíndice 0, que es la condición inicial en la bobina, un valor negativo. Aquí está el negativo, sí, aquí está el negativo, que es este negativo de aquí. Muy bien. Y además lo que se ha hecho para pasar, con el fin de explicar cómo se pasó nosotros ya podemos ver claramente cómo se pasó de aquí a acá. Lo único que se hizo fue factorizar v subíndice 0. Para pasar de aquí a acá, lo que hicieron fue meter esta expresión, esta que ven aquí, al paréntesis, es decir, aplicaron menos coeficiente constante b minúscula por v subíndice 0 más
más 2 por el cociente constante b minúscula por v subíndice 0. Esto que me dio una v subíndice 0 por el cociente constante b. Y además ya se pasaron el menos de aquí a esta expresión y el menos de aquí a esta expresión. El menos por esta expresión me genera esta de acá. Y el menos por esta expresión me genera un menos a por v subíndice 0 más lo que ya teníamos más b por v subíndice 0, y a partir de aquí lo único que hicieron fue factorizar v subíndice 0, donde sabemos que el coeficiente constante a minúscula tiene un menos, un signo negativo, y el coeficiente constante b minúscula tiene un signo positivo, y todo lo demás sigue, y todo lo demás está igual. Y como yo les había dicho, la gráfica que nos permite definir el comportamiento debido a un sistema sobreamortiguado es aquella que tiende un valor negativo y rápidamente decae a cero. Y lo hace más rápido que el sistema críticamente amortiguado, porque en este caso es sobreamortiguado, y menos tendrán ustedes la oportunidad de ver alguna oscilación o puntos máximos como si ocurre en el sistema subamortiguado. Bueno, por este video tutorial es todo. Proseguiremos con ejemplos de los sistemas subamortiguado, principalmente. Para el sistema críticamente amortiguado y sobreamortiguado, yo trataré de buscar algún ejercicio en particular donde sea interesante ver ejemplos de aplicación para este caso. Es más difícil de encontrar porque como decae tan rápido a cero, el efecto transitorio no resulta tan interesante para un análisis matemático. Pero si lo encuentro, haré un video tutorial con respecto a ello. Por hoy es todo, nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta pronto.